Muy buenos días, tardes, noches, sean bienvenidos a esta entrevista para El Gráfico TV. Soy Cristian Villalta y en esta oportunidad tengo el gusto de conversar con nuestro querido amigo Miguel Anaya. Él es gerente de Alianza, pero sobre todo es un hombre de leyes que conoce mucho de derecho deportivo, que conoce mucho de la administración del fútbol y pues queremos que nos ayude a arrojar un poco de luz e información acerca de diversas situaciones que rodean al deporte preferido del país. Miguel, bienvenido, buenas noches. Gracias, Cristian, gracias por la invitación a este bonito programa, El Gráfico TV. Y efectivamente vamos a hablar algunos temas legales en materia deportiva que muchas veces por desconocimiento, muchas veces hay información que no llega completa y de eso vamos a estar hablando en esta mañana, en esta tarde y en esta noche, como tú dices, dependiendo a qué hora usted nos sintonice. Perfecto, bueno, vamos a ver, Miguel, entramos rápidamente en materia. Tenemos tres ejes alrededor de los cuales queremos conversar con Miguel. El primero, Miguel, creo que por las emociones, ¿no?, de la competencia, muchas veces a todos los que estamos en el fútbol y sobre todo al público, se nos olvida que la situación por la que atraviesa nuestro deporte es muy particular en el caso del fútbol. Actualmente hay una administración, un paréntesis administrativo, si se le quiere ver así, en la Federación Salvadoreña de Fútbol hay una comisión regularizadora nombrada por FIFA y CONCACAF. Se acerca el final del plazo en el cual esta instancia debía resolver una serie de situaciones, temas estatutarios, darle continuidad administrativa a la institución y proceder también con una auditoría respecto del comité saliente o del comité que no pudo terminar su mandato. ¿Cómo ves tú ese proceso? ¿Crees tú que se ha avanzado? Y si no se ha avanzado, pues, ¿qué opinión te merece? Fíjate, Cristian, y a los amigos que nos acompañan, es importante que nosotros hagamos una remembranza de lo sucedido. Recordemos que cuando se nombra esta comisión regularizadora, hay una misiva de FIFA donde le daba 5 aspectos muy importantes a donde se tenía que trabajar en bien del fútbol. De estas 5 obligaciones o misiones, como nosotros le queremos poner, a mi criterio y a criterio de la gente que está en el fútbol, quizás solo se ha desarrollado una, que es la activación del fútbol, que eso ha sido labor, pero de cada una de las ligas. O sea, simplemente la comisión regularizadora, que no ha cumplido 4 aspectos muy importantes por los cuales fueron delegados por FIFA, y ya estamos a pocos días que se venza el plazo que le estableció FIFA. Es un mandato de FIFA el cual no se ha cumplido. ¿Pero por qué no se ha cumplido? Yo creo que parte de ello es por el mismo desconocimiento de cómo se maneja las estructuras del fútbol, cómo se maneja la federación. Muchas veces hemos escuchado nosotros por personeros de la Federación Salvadoreña de Fútbol que no han podido avanzar en la cuestión de las auditorías, porque no se tiene la información, porque toda la documentación fue incautada por parte de la Fiscalía en aquel momento, en el cual el procedimiento en el que yo estuve presente, sí, y claro, yo conozco cómo se manejó todo ese trámite de fiscal. Pero déjame contarte de que cuando las empresas que han sido siempre contratadas por la Federación Salvadoreña de Fútbol en cualquier comité, siempre queda un respaldo de auditoría en la empresa que la realiza, en la federación, y también se manda uno a FIFA. Entonces, todos los respaldos financieros los tiene FIFA. Siempre he estado por un tiempo trabajando con algunos comités y siempre así se ha trabajado. Recordemos que es la Asamblea General de Delegados del Fútbol, que la conforman las 4 estructuras, ahora 5 con los entrenadores, 6 con los jugadores, los que aprueban qué empresa auditora la va a realizar. Entonces, yo creo que por ahí algo no es muy creíble de que no se tiene la información. La información se tiene porque las empresas mandan un informe a estas 3 instituciones, FIFA, Federación, y ellos se quedan con un soporte. Entonces, estamos viendo a dónde está el impasse. Ahora, en todo caso, solo sería FIFA la que tiene la información, porque también recuerdo, Miguel, que la empresa auditora también fue intervenida por el Ministerio Público, aunque no recuerdo si se le incautó la información a esa firma auditora en aquel momento. Sí, Fiscalía hizo las incautaciones con esta empresa auditora, pero hay un respaldo también que queda en FIFA. Entonces, yo digo que no costaría mucho
decirles, miren señores de FIFA, ya hicimos las gestiones ante Fiscalía y Fiscalía nos ha manifestado de que no nos va a entregar la documentación porque el proceso está en reserva por un año, que también ya va a finalizar, y necesito que usted me mande a mí la copia que le mandaban las empresas auditoras, porque si bien es cierto, de todo es conocimiento, Cristian y los amigos que están, es que hay una empresa auditora internacional que la ponía FIFA para auditar todos los fondos provenientes de ella, y también una empresa nacional que los elegíamos los miembros o delegados del fútbol para que hicieran ese tipo de auditoría. Esa es la que auditaba los fondos propios. Auditaba los fondos propios, sí. Pero los fondos, la información que se necesita la tiene FIFA. Miguel, ahorita, bueno, tú has señalado que respecto de las tareas que se le comisionaron a la regularizadora, se ha enfocado en una, que era darle continuidad a la estructura, darle continuidad al funcionamiento, al regular funcionamiento de la FESFUT y de sus afiliadas, y que no se ha avanzado en otras. Pero yo creo que antes de esa comisión, no se nos puede olvidar que hubo un hecho que desencadenó una serie también de situaciones muy complejas para nuestro fútbol, y que de hecho fue la que supuso la interrupción del funcionamiento regular de esta actividad, y es que un tribunal deportivo adscrito al INDES impidió, número uno, que el comité saliente concluyera su mandato, y número dos, que se llevara a cabo el proceso eleccionario 22-26, ¿verdad? Así es la situación. Los reparos que se hicieron en aquel momento y que desencadenaron toda esa situación eran que el comité que presidía el licenciado Hugo Carrillo se había resistido a cumplir con un mandato de la Ley General de los Deportes. Los personajes entran y salen de la historia, sí, pero el problema fundamental continúa ahí, y es que aunque la regularizadora hubiese hecho su trabajo y entregado estatutos nuevos dentro de 2 o 3 semanas a un congreso del fútbol, y aún si ese congreso hubiese aprobado esos estatutos, Miguel, ¿qué garantías hay de que se va a superar el reparo hecho por el Estado salvadoreño? Sí, la verdad que es bien importante, me gusta eso que dices, Cristian, en el cual no es la persona de turno, sino que es la situación que se debe de homologar, digámoslo, en este caso, que son los estatutos. En aquel tiempo habían, creo que eran 5 o 7 aspectos o artículos muy importantes en el cual de parte de la Ley General de los Deportes, a través del INDES, eran exigibles para la federación al momento de homologar los estatutos. Nosotros, si tú te recuerdas, y los amigos que le han dado seguimiento al funcionamiento de la federación y lo que es el fútbol profesional, se formó una comisión de abogados, ¿verdad? Donde habían 2 de la primera, 2 de la segunda, 1 de la tercera, la SAF habían puesto su representante, los entrenadores. ¿Tú estabas en esa comisión? Yo estaba en esa comisión. Y nosotros, quizás en 15, 20 días, formamos nosotros, tratamos de adecuar los estatutos de la federación a la Ley General de los Deportes. O sea, estamos hablando de 15, 20 días trabajado como comisión, se dio un informe de cómo se podía hacer, y lo que yo no comprendo es cómo en un año no lo han podido hacer, nosotros en 15, 20 días dimos un informe cómo se podía homologar. Ahora bien, no se trata de la persona, Cristian, que esté al frente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. En aquel momento fue el licenciado Carrillo, ahora está el señor Sáenz Marinero. O sea, se trata del cumplimiento y obligación que da la Ley General de los Deportes a los estatutos de la Federación Salvadoreña de Fútbol, que tienen un respaldo en FIFA. Ahora, ¿qué va a ser lo complicado? A mi criterio sería lo mismo, porque aquellos aspectos que le señalaron a la anterior comité ejecutivo era la forma de elección, el sometimiento a los tribunales, el sometimiento a la auditoría por parte de la institución, y otros aspectos que ahorita no recuerdo, pero los más importantes eran la forma de cómo se iba a elegir, la forma de cómo se iba a someter al tribunal sancionador. Que yo a eso iba, Miguel, porque es que la controversia, con el paso del tiempo, en el calor del momento, yo creo que todos involuntaria o voluntariamente caímos en esa narrativa,
parecía un choque entre Hugo Carrillo, dirigente del fútbol, presidente de la FESFUT, y Yamil Bukele, presidente del INDES. Así parecía, y en muchos sentidos creo que el público lo interpretó y lo leyó de ese modo, pero en el fondo, ya el licenciado Carrillo no está, y en algún momento también el licenciado Sáenz Marinero, el doctor Sáenz Marinero, saldrá de la escena cuando esta comisión termine su trabajo, hoy, mañana o dentro de los meses que sea. Pero hay una controversia fundamental y es la visión que tiene el Estado sobre cómo debe funcionar el fútbol y la visión que tiene FIFA sobre cómo debe funcionar su afiliada. No, y eso fue el problema, lo que tú dices. Lo que pasa es que aquí no eran de dos personas en un conflicto, aquí era de la Ley General de los Deportes, que es una ley secundaria en nuestro país que tiene, está por encima jerárquicamente de cualquier estatuto, de cualquier institución. Y quitemos a las personas y veamos el conflicto entre la ley secundaria y unos reglamentos amparados por FIFA. Yo sí, Cristian, te doy fe de que la intención del licenciado Hugo Carrillo siempre fue tratar de llegar a un buen acuerdo, tratar de armonizar, porque para eso nos reunimos nosotros, pero estaba FIFA obligándolo y presionándolo por detrás, en el cual no ceder, porque iba en contra de los estatutos que ellos establecían. Ahora bien, quitemos a Hugo Carrillo como presidente del comité anterior, hoy es el doctor Sáenz Marinero. ¿Por qué ahorita no hemos visto ningún tipo de conflicto de la ley con los estatutos? No se ha avanzado nada en esa homologación, Miguel. Porque yo escuché una entrevista que dio el doctor Sáenz Marinero y dijo, es que estamos esperando el aval de FIFA. Es que el aval de FIFA se lo dio con la misiva que mandó que trabajara los 5 puntos, a donde iba lo más importante, que era la armonización o la homologación de los estatutos a la Ley General de los Deportes. ¿Qué otra indicación está esperando por parte de FIFA si ya desde el primer momento se le dio? Lo que pasa es que desde el momento en que se empiece a trabajar en los estatutos, la historia va a ser la misma con diferentes autores. La historia podría repetirse a menos que haya un cambio. Le voy a llamar en las posiciones, pero creo que no es tan sencillo. Porque yo creo que de parte del INDES no hay una posición, lo que hay es un sometimiento a la ley aprobada, ¿verdad? Por un lado, y por el otro lado, FIFA no va a ceder ni a hacer ningún tipo de consideración, permitiendo que alguna de sus afiliadas viole los principios de sus estatutos, ¿verdad? Y me parece, Miguel, que ahí has dejado abierta la puerta para otra consideración, porque tú dices, ¿qué autorización están esperando? Pero es que a mí, yo lo que me imagino es que FIFA no es que va a incentivar que haya un debate de las estructuras del fútbol salvadoreño para producir un estatuto. Yo creo que FIFA lo que va a decir es, esto es lo que quiero que aprueben. Y ahí veo otro conflicto potencial. Es decir, la situación por donde se le ve a Miguel requiere de un montón de voluntad y luego de todo eso, pues probablemente tal vez de algunos caminos jurídicos que no han sido contemplados inicialmente. Y yo soy de ese criterio, Cristian. Lo que pasa es de que ahorita se marcha, nosotros podemos decir amor y paz ahorita, porque no hemos llegado o no se ha abierto nuevamente ese trabajo en homologar los estatutos. Si tú ves, se ha hablado de licencia de clubes, de querer profesionalizar el fútbol, de mandar una comisión para que vea los escenarios deportivos, de tratar de... Sí, pero esa parte nunca ha sido conflicto con los comités anteriores. Eso no fue ningún problema. El principal problema aquí, nuevamente, se va a revivir o se va a repetir cuando nuevamente la Comisión Regularizadora empiece a trabajar en los estatutos y mande ese proyecto para aprobación o la homologación de los estatutos al Instituto Nacional de los Deportes. ¿Qué va a pasar? Pero anticipémonos a eso. La credencial que tiene ahorita la Comisión Regularizadora, ¿cuándo se le vence? Ya le faltan, ¿qué? Un mes. Ya le falta poco. Poquito. ¿Qué va a pasar? Si nosotros hemos visto también, Cristian, de que en un comunicado que sacó el presidente de honor del INDES dijo, miren, yo lo que les recomendaría es que trabajen en los estatutos. ¿Qué le está diciendo? O sea, ya es tiempo, después de un año, venir a decir por parte de la Comisión Regularizadora que está esperando que FIFA le dé el aval para empezar a trabajar en los estatutos, creo que no es muy creíble por parte de los que estamos metidos en el fútbol. Sí. Yo entiendo tu punto, pero para mí, de fondo,
Es que la negociación nunca fue, yo lo puedo decir ahora, en aquel momento yo no lo veía tan claro, pues. Pero la federación tenía poco que decir en este tema. Esto es un pulso entre el Estado y FIFA. Sí, no, y algo bien importante, internamente una ley secundaria está por encima de cualquier estatuto. Nosotros vemos la supremacía de la norma, de las leyes, constitución, leyes secundarias. En aquellos casos, tratados internacionales, constitución, pero estos son nada más estatutos, los cuales cualquiera asociación, como es la Federación Salvadoreña de Fútbol, inscrita en INDES, ante asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, debe someterse a las leyes. Sí. Entonces aquí es como la ley se va a activar cuando la comisión regularizadora empieza a querer decir, mire, quiero cambiar esto y esta liga no, quiero hacer esto, esta va a decir no, porque tenés que adecuarte a lo que establece la ley secundaria, y eso es, las leyes son de obligatorio cumplimiento. Quiero ver yo cómo van a hacer los de la comisión regularizadora para venir a hacer lo que el comité anterior no pudo hacer. Y eso, a mi criterio, la historia se va a volver a repetir. Y lo que está haciendo ahorita es como darle un poquito más de larga al asunto. Sí, yo creo que estamos en un paréntesis que ha sido prudentemente ampliado por todas las partes. También el Estado ha puesto de su parte. A mí no me queda ninguna duda de que van a extenderle una nueva credencial si la regularizadora lo necesita. Pero con eso lo único que se está haciendo es, a menos que haya otro tipo de conversaciones y de trabajo, solo se está ampliando el paréntesis o el limbo, como se le quiera ver. Sí, igual, y eso lo considero yo porque yo creo que FIFA al inicio, cuando dio ese año para poder resolver los 5 aspectos que ellos dieron como competencia a la comisión de regularización, fue el tiempo adecuado. O sea, ¿cuánto tiempo te puede llevar vos con un equipo de trabajo donde tenés un departamento jurídico en la federación, donde tú como presidente sos doctor en ciencias jurídicas, donde uno de tus directores también es doctor en ciencias jurídicas? Si la idea era poner al frente a alguien que conociera de derecho, era porque el problema central de esta situación en nuestro fútbol era legal y no era de otro tipo, era legal por la cuestión de los estatutos. Pero ¿qué estamos haciendo o qué está haciendo la comisión? Es, como tú dices, ampliando el plazo, pero por mucho que se vaya a estirar el acordeón, el final de esto, si no se logra adecuar los estatutos de la Federación Salvadoreña de Fútbol a la ley secundaria, el mismo problema se va a tener. Ahora, solo una acotación. Para mí el problema no es solo jurídico. Yo creo que hay lo que ocurrió en El Salvador entre el Estado y la FIFA a través de la intervención del Estado en el funcionamiento de la federación y luego la reacción que tuvo FIFA sobre su afiliada, es un tema muy interesante, y estoy seguro que en FIFA no se lo han tomado del mismo modo en el que se tomaron lo que ocurrió en Guatemala o lo que ocurrió en Panamá o en muchos otros países a donde también ha habido algunos bemoles, porque a mí me parece que de fondo, primero aparecieron actores internacionales por acá, que se nos han olvidado rápido, pero por aquí anduvo el señor Tebas, ¿verdad?, que ha sido uno de los grandes voceros de una corriente que quiere revisar hasta dónde puede FIFA desnaturalizar el peso del derecho público versus el derecho privado. En Europa es una conversación que es mucho más prominente que en estos países, pero por eso que ocurriera en El Salvador, yo creo que a FIFA le llamó mucho la atención, le debe haber preocupado también. Entonces, Miguel, a lo que voy es que no es solo jurídico el tema, también hay un alto componente de política internacional metido acá. Y también creo que por eso no solo buscaron especialistas en derecho para hacerse cargo de la comisión regularizadora, sino personas que tienen, por decirlo de algún modo, un perfil autónomo respecto del gobierno, digamos, por decirlo de algún modo. Sí, personas independientes que no estuvieran afines a la Sí, política de un gobierno determinado. Sí, correcto. Entonces me parece que cada quien ha jugado su papel, insisto, yo creo que el Estado también
retrocedió luego de ver una reacción que no esperaban de parte del público, ¿verdad? Creo que FIFA pues actuó siguiendo sus estatutos y sus reflejos naturales, se tomó el tiempo para buscar un perfil muy particular y ponerlo al frente de la comisión regularizadora. Y creo que la familia del fútbol le ha costado a regañadientes, pero también se ha adecuado a la situación. Pero esto no ha progresado, Miguel. Sí, totalmente de acuerdo. Y para que esto avance, eso está difícil. Sí, como tú dices, parte de eso fue la presión mediática. Recordemos que tocar el fútbol en nuestro país es tocar el único deporte que despierta emociones. Ahora bien, cuando tú dices cuando el señor Tebas vino a hacer un análisis aquí de la situación legal, de dónde el derecho privado y el derecho público pueden tener ahí una fricción y todo eso, eso es bien importante, porque recordemos que las asociaciones dentro de nuestro país son asociaciones sin fines de lucro de índole privado. Así es. Pero hay que ver hasta dónde una ley secundaria que se vuelve pública tiene injerencia o hasta dónde puede dominar o corregirle la plana a uno de esos estatutos. Lo que sí te digo, Cristian, es que las leyes son de obligatorio cumplimiento. Que FIFA, a través de sus estatutos, tenga principios y valores que no concuerdan con la ley, pero es que aquí estamos frente a una situación de sometimiento a la norma jurídica. Como decía alguien, nos guste o no nos guste, estemos o no estemos en el fútbol, y siempre yo he tenido un criterio independiente, porque no importa en qué lugar esté, yo siempre como abogado he dicho, no, miren, si las leyes secundarias establecen, en este caso la Ley General del Deporte establece de que hay un tribunal de apelaciones del INDES que va a conocer aquellas situaciones que la federación no resuelva conforme a los derechos que tienen las instituciones afiliadas, ellos van a conocer un tribunal de arbitraje, ética y deporte. Si la Ley General de los Deportes te dice de que ellos van a supervisar, vigilar y dar fe de los procesos eleccionarios, es porque hay que someterse a eso. Si dice de que la Ley General de los Deportes te va a poder auditar a ti tus fondos, pero no te dice si son fondos emanados por el Estado o no, o sea, tenemos que hacerlo. Entonces, lo importante aquí, como hicimos nosotros con los contratos, que ya lo vamos a hablar, es de adecuar los estatutos de la federación a la ley secundaria. Pero ¿hasta dónde lo va a permitir FIFA? Sí, porque en esta situación la cosa es que queremos que se cumpla con la ley secundaria, por supuesto, es que no es de querer, es que hay que cumplir con la ley secundaria, hay que someterse, pero al mismo tiempo queremos seguir manteniendo la afiliación a un organismo que te exige un respeto a unos estatutos. Sí. Yo creo que es una situación, eso es lo que vuelve esta situación tan especial, porque yo no creo que haya una sola asociación en el país cuyos estatutos puedan entrar en contradicción o controversia con o la Constitución o la ley secundaria, excepto la Federación Salvadoreña de Fútbol, aparentemente. Y te pregunto, ¿por qué la Federación no puede homologar sus estatutos, pero sí autorizó a todos los clubes de la primera, segunda, tercera división y las ATFAs a homologarlos? Entonces, desde ahí partimos nosotros. ¿Por qué sí es...? Sí, pero fíjate qué curioso lo que me estás diciendo. Porque ella autoriza en la medida que se entiende que ella es el gobierno de esos organismos. Son células. Pero la Ley General de los Deportes establece otra cosa. Sí. Y lo que pasa es que si nosotros entendemos que la federación es el gobierno que administra la estructura del fútbol, llámese primera, segunda, tercera división, y las ATFAs, entrenadores y futbolistas, asociación de futbolistas, dicen, no, miren, no hay problema, ustedes sí vayan al INDES, pero yo no. Eso es como aquel papá que le dice, mira, yo voy a fumar, pero vos no lo hagas. Entonces, ¿por qué? O sea, entonces son situaciones que debemos de explicarnos, y yo te lo digo, yo he estado al otro lado, estoy ahora aquí en pero mi criterio sigue siendo el mismo, el cumplimiento a la norma, el cumplimiento a las leyes de nuestro país es obligatorio para todos, llámese a personas jurídicas o personas naturales, debemos de nosotros adaptarnos. Eso es como que Miguel diga, no, mire, yo voy a ignorar el Código Penal que diga ahí que robar es malo, yo voy a robar. No, me tengo que adaptar, porque la ley es
coactiva a través de la fuerza nos hace que nos sometamos. Son situaciones que están pasando en nuestro fútbol y que sí es delicado, pero ¿por qué ahorita nosotros estamos así como en santo reposo? Porque todavía la comisión regularizadora no ha entrado nuevamente a tocar ese punto tan frágil que es la homologación de los estatutos. Bueno, solo en esa pregunta nos hemos echado una buena plática, pero es importante recordarlo, porque que el fútbol siga funcionando administrativamente no significa que los problemas del fútbol hayan sido ni siquiera inicialmente resueltos, son dos cosas completamente distintas. Vamos a hablar ahora, Miguel, ya hablando del funcionamiento, del reinicio que ha tenido el fútbol. Hubo una importante discusión al inicio, en las semanas previas a la próxima campaña 23-24, acerca del tema contractual. Bueno, ya desde algunos meses viene esto, los jugadores se han quejado de que tanto en la pandemia como en la interrupción del fútbol que supuso la intervención de FIFA y todos estos hechos, que ellos fueron los que pagaron los platos rotos por la desprotección laboral a la que han estado proverbialmente expuestos. Y se hizo mucho hincapié en la comunicación de la Comisión Regularizadora acerca de que iban a haber unos cambios en el formato de contratos. Entiendo que todos los equipos han subsanado esa situación y por eso es que habrá campeonato a partir de la próxima semana. ¿Era tan difícil? ¿Era un tema estrictamente formal o de fondo de verdad, Miguel, se han ignorado derechos laborales de los futbolistas? ¿Tú qué crees? Fíjate, Cristian, de que cuando nosotros damos muchas veces opiniones, a veces lo damos sin conocimiento. Y digo sin conocimiento porque nosotros muchas veces nos limitamos, a veces ni leemos ni el reglamento de la división a la que pertenecemos, no leemos bases de competencia, no conocemos que existen unos estatutos de la Federación Salvadoreña de Fútbol y mucho menos conocemos que existe un reglamento del jugador y de transferencia de FIFA. Así es. El artículo 18 del reglamento del estatuto y transferencia del jugador de FIFA te regula lo que son los contratos de los jugadores. También te regula cuál es el plazo mínimo para poder contratar a un jugador. Y pues la verdad que dentro de los estatutos de FIFA, reglamentos y todo lo que te enmarca, y esta palabra yo la escuché mucho por parte de los personeros de FIFA, tropicalizar. Yo creo que bajo esa palabra, la tropicalizar es tratar de agarrar los estatutos, los reglamentos, en este caso el reglamento, y adecuarlos a la realidad de lo que nosotros realizamos aquí en nuestro fútbol. ¿En qué se iba a tropicalizar? En que se entendió, y por mucho tiempo se manejó así, en el cual el torneo inicia con el primer juego y finaliza con el juego de la final, un torneo. Después, esa es la apertura, igual el clausura. La temporada te lleva los dos torneos, tanto apertura como clausura. Ahora, el impasse se dio mucho por esa tropicalización y dentro de lo que se interpreta era de que del primer juego hasta el último el jugador tenía derecho a cobrar sus honorarios profesionales. Esta nueva comisión regularizadora, con base al principio de literalidad, porque yo se lo dije al doctor, se estaba interpretando que un año, dentro de lo que establecía FIFA, comprendía los 12 meses. Pero nosotros aquí manejamos en el fútbol año calendario y año deportivo. El año deportivo lo que conlleva es los dos torneos, desde el principio de la apertura hasta la final del clausura. Ese es el año calendario para nosotros y así se ha venido manejando. Ellos, en su interpretación y su análisis jurídico deportivo, ellos nos manifestaron de que para ellos el año era calendario, o sea, 12 meses, no importando la forma de pago. Ahora voy. Que si fue complicado, no. Nosotros como abogados sabemos que podemos adecuar la norma cumpliendo y no violentando derechos. ¿Cómo? Dijo el presidente, no miren, dijo, yo lo que quiero que se establezca que de un año no me voy a mover, ¿ok? La forma como ustedes la quieran pagar, ya depende de ustedes. La quieren pagar en una cuota, paguen en una cuota, la quieren pagar en 8 cuotas o en 10 cuotas, en eso no me voy a meter. Entonces, es simple.
Nosotros como Alianza agarramos el estatuto del jugador y los acuerdos y empezamos a formular el contrato con base a lo que establece el artículo 18 del reglamento y transferencia del jugador de FIFA y lo que quería la comisión regularizadora, que estaba amparado en el mismo acuerdo. Porque muchas veces nos cuesta a nosotros, Cristian, como dirigentes, porque no leemos, no conocemos y queremos que otro haga el trabajo que nos compete a nosotros por cada club. Y ese es el principal problema que tenemos. Va, pero entonces, para ponerlo en palabras sencillas, antes el jugador firmaba un contrato que lo ligaba al equipo, qué sé yo, desde agosto del año 2000 tanto, porque en agosto regularmente arranca la temporada, hasta el último día del torneo de clausura en el que el equipo compite, que podría ser o noviembre o diciembre, ¿es así? Sí. Vale. Los torneos, recordemos que por mandamiento de FIFA, cuando vos iniciás un torneo apertura, el contrato debe de ser por un año. Por un año, claro. Cuando vos haces un contrato, pero ya terminó el clausura y solo la apertura, lo puedes hacer por 6 meses. Entonces, antes era así, o sea, lo contratabas por el torneo apertura nada más. Sí. No importando cuándo empezara y cuándo terminara. El primer día, digamos, si empezaba el 5 de agosto, desde el 5 de agosto el jugador empezaba a ganar el 100%. Previo a esos días el jugador ganaba el 50% o como lo arreglara con el club, en concepto de pretemporada. Así es. Si el torneo duraba 2 meses, pues 2 meses tenías que pagarle. Si duraba 3 meses y medio, 3 meses y medio tenías que pagarle. ¿Qué pasaba con aquellos equipos que después de las 2 vueltas quedaban sin clasificar? Hasta ahí se les pagaba a ellos sus honorarios profesionales. Recordemos de que son contratos de honorarios profesionales y se les paga por el desarrollo o desempeño de una función profesional, llámese jugar. Si no jugaba, ya no ganabas. Ok. Ahora ya es diferente. Ahora, para FIFA, dice que los contratos con los jugadores mínimo es 1 año y empiezan a devengar o a ganar desde el momento de la inscripción. Entonces, ahora el jugador, del momento de la inscripción hasta finalizar el torneo clausura. Inicias en la apertura y terminas en clausura. ¿Cuánto tiempo se va a llevar? Aproximadamente 10 meses. La ganancia aquí va a ser la protección de los derechos laborales. ¿Cómo se plantea esto? Nosotros como equipos, clubes, hemos hecho la sumatoria de todos los honorarios de los jugadores y los cuales serán pagaderos en 10 cuotas. No se violenta ningún derecho, el contrato de acorde a las exigencias de FIFA y la federación y también el consentimiento de los jugadores, que son bien importantes para nosotros como Alianza. Pero entonces, la naturaleza del contrato sigue siendo la misma, no es que el jugador va a tener acceso, por ejemplo, a protección social, AFP, vacaciones remuneradas, sino que sigue siendo un contrato por servicios profesionales. Es que es la naturaleza del contrato de servicios profesionales, solo pagas por lo que realiza y solo en el único descuento de ley, que es el 10% de renta. Un contrato laboral es muy diferente, Cristian, porque un contrato laboral, como lo determina el Código de Trabajo, ya hay una exigencia de 44 horas semanales. Ya hay una exigencia en el cual el trabajador debe de cumplir los horarios. Por eso, todos los contratos, y eso sí, como equipo de trabajo de la primera división, nosotros lo hicimos, obtuvimos un contrato de Guatemala, uno de México, uno de Panamá, uno de Costa Rica, para ver si nuestro criterio no andaba tan perdido, ¿verdad? Como se había establecido, pero todos son contratos por servicios profesionales, porque de ser contrato laboral como el que tiene alguien en una empresa, que tiene que entrar a las 7, tiene que salir a las 5, sábado de 8 a 12, entonces los requisitos son muy complicados y veríamos nosotros si eso, el jugador pasaría incumpliendo toda su jornada laboral, pues cuántas horas entrena el jugador, cuántas horas juega. Entonces hay que diferenciar eso. Un contrato por servicios profesionales es diferente a un contrato laboral normal, el que nosotros desarrollamos en una empresa. Aquí se paga por un servicio específico y nada más. Y el descuento de ley es la renta. En no. En el contrato laboral que enmarca el Código de Trabajo, sí se establece, Cristian, el descuento de AFP, el descuento de Seguro Social, el descuento de renta, vacaciones, aguinaldos y todos los beneficios. Entonces, muchas veces confundimos esos dos términos. Sí, yo te lo preguntaba porque la verdad, yo pensé al inicio de toda esta situación
que lo que estaban discutiendo era la naturaleza de los contratos más que la extensión del contrato. Pero por lo que entiendo, ahora que tú me lo explicas, la naturaleza no cambió y lo que han hecho es más bien ampliar el plazo del contrato. Sí, prácticamente son dos cosas muy importantes que se cambiaron en el contrato. Uno, el plazo. La forma de pago ya depende de cada club. Así es. Porque yo como club puedo decir... puede haber un jugador que diga, hágamelo en 12 pagos, y otro que diga, no, en 10 siempre, o otro que diga otra cosa. Eso como que tú vayas a sacar un televisor y diga, mire, ¿para cuántos meses se los dejo? Déjemelo para 24, que me quede la cuota chiquita. Pero venís vos y lo pagas en 3 cuotas, no violentaste ningún derecho. Le estás respetando el derecho a tu cliente. Entonces, es similar. Si, digamos, alguien dice, mire, yo como club, para 10 cuotas, te lo voy a dar en 4 cuotas, te voy a pagar todo tu salario, tus honorarios. Lo puede hacer, no violentar ningún derecho, porque cumplís pagando la totalidad de lo que has convenido como honorarios profesionales. Pero reconoces que ese jugador es, que tú tienes obligaciones con el jugador, ya no es de que arranque el torneo competitivamente, sino es de que tú inscribiste el contrato. Correcto. Entonces ahí es donde viene la protección del jugador, en el sentido de que un jugador inscrito, por ejemplo, si se lesiona lamentablemente antes del inicio de la competencia, pero ya el equipo está obligado con ese jugador desde el momento en que escribió el contrato. Ya tiene la protección laboral. La otra también es de que desde el momento en que se inscribe, pasa un lapso que hace pretemporada. Antes era 50%, ahora el 100%. Yeah. También para aquellos jugadores de los equipos que no clasifican, recordemos que antes terminaban las 2 vueltas y el jugador ya quedaba de alguna manera al jugador se le va a pagar ese mes, ahora sí o sí. Ahora se le va a pagar ese mes. Por eso, dentro de las modificaciones que tiene las bases de competencia de la segunda división, está que en el torneo de apertura se va a realizar una cuadrangular para mantener activo al jugador y que le sirva como pretemporada. O sea, que no quede el jugador a decir, mire, ya terminé, nos clasificamos, así que me voy para mi casa y yo sigo ganando. No. Ahora es mantener, porque yo esto le veo lo beneficioso, Cristian. Yo veo que si el jugador tiene derecho a cobrar ese mes, pero también tiene la obligación a seguirse preparando. Así es. Y eso es lo que nos va a servir a nosotros para levantar la calidad o el nivel de espectáculo que nosotros podamos dar. Entonces, dentro de la discusión que se dio en la primera división fue, miren, pero si tenemos nosotros aproximadamente un mes que no va a haber actividad, ¿por qué no realizamos una cuadrangular o una liguilla? Donde jueguen el primero con el cuarto de los que quedaron y el segundo con el tercero y estos 2 vayan a la final, se mantiene activo el jugador y ya está preparado para iniciar el próximo torneo, porque va a ser bastante corto. Entonces, no hay violación de derechos, creo que los jugadores lo asimilaron y nosotros como club estamos contentos de cómo ellos reaccionaron a esta situación. Perfecto, me queda claro. Tengo un último tema, obviamente, ya en tu calidad de personero de Alianza. Bueno, lamentables hechos los del 20 de mayo, por supuesto. Creo que no debemos olvidar nunca lo que ocurrió y respetar a las familias de las víctimas, y por eso mismo que eso nos anime a seguir superando una serie de situaciones, no solo privativas de Alianza, sino de toda la industria del fútbol. Pero hablando estrictamente de la persona jurídica Alianza, ya agotó todas las instancias Alianza, ya no hay ninguna posibilidad de que Alianza apele. Miguel, te pregunto, el castigo, y qué opinión te merece en general el procedimiento que se siguió. Creo que eso, no le hemos dado nosotros como medio de comunicación a Alianza la oportunidad de expresarse al respecto, y pues ya que te tenemos acá, pues creo que es el momento. Fíjate, Cristian, y para los amigos que siempre están pendientes de Alianza y del fútbol nacional, y esta situación que pasó el 20 de mayo, muy triste y lamentable, para las víctimas y los ofendidos que resultaron de este incidente. Como instituciones deportivas, y yo te lo voy a decir, nosotros nunca nos preparamos para causarle mal a las personas. Y conste, en ese momento yo no estaba con Alianza, yo acababa de terminar relación con otro club, pero también nosotros siempre dentro de la logística que hacemos, los que estamos metidos en el fútbol como gerentes, como directivos, es tratar de brindar las condiciones mínimas para que se desarrolle el fútbol y volverlo un tanto familiar. La situación que se da, yo en ese momento sí estuve en el estadio, estaba presenciando el juego y fui testigo quizás de todo el procedimiento realizado, porque fui uno de los últimos que salí del estadio, no siendo parte de la institución. Así es. Bajo mi criterio legal,
en el aspecto del derecho deportivo, sí hubo un exceso de sanción, sí hubo un exceso de castigo para la institución, y yo lo decía antes, y ahora que estoy dentro de la institución, lo sigo reafirmando. El Código Disciplinario y las bases de competencia de la Primera División establecen en cuestión de multas una multa techo, una multa tope, que son $2.000. Pero para llegar a $2.000 tienen que haber reincidencias en las conductas en el cual está siendo castigada la institución. Un ejemplo, pólvora. Meter pólvora, la primera son $300, la segunda 600, y así va hasta que llegas a la máxima, que es 200 por cada infracción. Si nosotros analizamos y revisábamos, el castigo de Alianza es una sola infracción, pero ponen una cantidad de $30.000. Yo te voy a decir, antes de ingresar a estar con la institución, yo decía una multa quizás de 4.000 les van a poner, porque yo decía cuenta de una cosa, de 2 infracciones, 4.000. Cuando yo veo que es 30.000, ¿de dónde se saca esta cantidad? 1, eso es en materia económica. 2, jugar a puerta cerrada. El Código Disciplinario te establece hasta 4 juegos, porque recordemos que va en todo esto también, hay un espíritu de legislador también, en decir, no, mire, si yo le pongo más juegos, lo que estoy llevando a un equipo a que desaparezca. Entonces, a la hora de que la comisión disciplinaria dio una resolución, yo creo que hicieron una valoración moral, quizás una valoración mediática, y no una valoración apegada a la norma deportiva, porque si tú resuelves con base a la norma deportiva, no puedes poner una multa mayor de $2.000 y no puedes poner una sanción de jugar a puerta cerrada por más de 4 juegos. Entonces, se hizo una mala valoración. El Código Disciplinario ya establece cuáles son los mecanismos para poder impugnar una resolución. 3 días después que se notifica la sanción de los $30.000 más el año de jugar a puerta cerrada, la institución, yo no estaba todavía, presentó una apelación para tratar de minimizar el impacto tanto deportivo como económico. Luego de ello, resolvieron al lugar, no le dieron lugar a la apelación, y después había un último recurso que era la revisión. Ya la revisión sí, ya tuve conocimiento yo, pero es como tratar de decir, Cristian dijo no, pero si le mando otro escrito va a decir que sí. Es como tratar de torcerle la mano a la misma comisión de apelaciones, que es muy difícil en todos los rubros. Muy difícil. Entonces, apelación dijo que no, porque ya era extemporánea, manifestó. En ese sí presenté alegatos, traté de obtener lo que teníamos y lo presentamos, pero dijo que no. Deportivamente, Cristian, se acabaron los recursos para poder tratar de minimizar el impacto que va a tener la institución, ¿verdad? Y cuando yo digo que creo que reaccionaron mucho con base a la parte emocional, es porque cuando salió la resolución todavía estaba la situación de los fallecidos, estaba el escándalo social que estaba por todo lo demás, pero confundieron lo que era la sanción legal común, que es a través del Código Penal por el delito de lesiones y homicidio, que se iba a ventilar en otra instancia y no era deportivo. Era otra vez. Entonces, sí, yo creo que ahí fue más por cuestión emocional, porque por cuestión legal, me va a disculpar la comisión disciplinaria, pero no resolvieron con base al Código Disciplinario. Fíjate que interesante lo que señalas, porque yo creo que dos cosas. Primero, el Código Disciplinario que tenemos, que ese sí fue tropicalizado por la administración del señor Reinaldo Vázquez, eso es de 2009. No ha sido actualizado, no ha sido revisado, y creo que de hecho estamos poco familiarizados. En general, los que estamos alrededor del fútbol, incluyo aquí periodistas, dirigentes, etcétera. Yo creo que hay un grupo reducido de personas, entre ellas tú, que sí se lo puede al dedillo, pero por lo demás creo que hay mucha ignorancia al respecto. A mí sí me parece, Miguel, que cuando uno compara nuestro código disciplinario con el código disciplinario de FIFA, el nuestro es un código empobrecido, que tiene pocos dientes, pero lamentablemente es el código que tenemos. Y sí, a mí me parece que debe ser objeto de una actualización y de una revisión. En efecto, como tú dices, los montos máximos ahí están detallados. En el Código Disciplinario de FIFA los montos son otra cosa. ¿Ve? Ahí te puede meter una sanción hasta de $1.100.000. Pero a mí la duda que me quedó, ¿sabes?
me ha quedado una duda y una certeza. La duda que me ha quedado es si cuando la comisión falló, lo hizo creyendo, lo hizo en base a ese código o si recurrió al código de FIFA. Me ha quedado esa duda. Y eso... y creo que eso debería constar en algún lado, lamentablemente. Solo nos queda imaginárnoslo. Yo creo, Cristian, de que, primero, tú vas a resolver una situación con tu legislación interna. Okay. Tú puedes utilizar, nosotros como abogados utilizamos, nos llamamos derecho comparado, le llamamos, pero para fundamentar cuestiones de conducta o situaciones similares, pero en cuestión de sanciones ya están establecidas. Entonces, ¿para qué tenemos el código disciplinario? Porque que sea de 2009, Cristian, eso no es problema de los clubes. Eso es problema de los comités que han estado y no se han tomado el tiempo para poder actualizar, como recordemos, y nosotros como abogados siempre decimos, el derecho es evolutivo. Entonces, y lastimosamente, los seres humanos estamos acostumbrados que si no vemos una medida drástica, no cambiamos, modificamos nuestro comportamiento. Lo ideal sería, de un legado que podría dejar esta comisión regularizadora, es actualizar toda la normativa que tenemos. Pero ¿por qué no lo hacemos? No es por falta de tiempo, porque tiempo se tiene, ¿verdad? Pero yo creo que estamos o tenemos los ojos puestos en otro lugar y no en lo que verdaderamente FIFA no ha establecido. Esa es la duda que tengo, fíjate. Y la otra que tengo es una convicción, una certeza de que creo que la comisión disciplinaria no pudo deliberar con completa independencia. No quiero ocupar esa palabra, fíjate, porque no creo que hayan sufrido una coerción, pero creo que no pudieron abstraerse de dos cosas. Número uno, en efecto, fueron unos días muy fuertes por las pasiones, por el sentimiento de aquellas imágenes que calaron hondo en el país. Entonces, de alguna manera, ellos sabían que debían fallar rápidamente. Debían, pero ese debían es un debían entre comillas, sí, ¿verdad? Creo que ese tribunal no tuvo, socialmente, no se le iba a consentir que se atrasaran más, escuchando, investigando, deliberando, me parece, por un lado, que eso era humanamente imposible. Y número dos, a mí no se me olvida que hacía algunas semanas o meses habían castigado duramente a un jugador de la Alianza. Primera fecha, ¿te acordás? Platense Alianza, Fito Zelaya con Junior Padilla fue, ¿verdad? Padilla. Y bueno, un incidente ahí, un castigo fuerte para Zelaya. ¿Cuántos partidos fueron? 6, 8, no me acuerdo. Pero recuerdo que en esa circunstancia se le hicieron algunas críticas al tribunal y específicamente a algunos de sus miembros de la comisión disciplinaria. Y el modo en el que reaccionaron a mí no me gustó, me pareció que demostró una sensibilidad. Si tú te vas a hacer cargo de una responsabilidad de esa índole, tú debes tener un cuero de este grueso. Porque tú no estás ahí para ser popular y vas a quedar mal, que puede que con las dos partes, sí, y si no, pues siempre con una, pero puede que hasta con las dos. Entonces yo creo que esa sensibilidad que exhibió en aquel momento la comisión disciplinaria se manifestó completamente en esta otra circunstancia. Sí, a eso me refiero, Cristian, y yo digo de que las personas, los profesionales del derecho, porque son organismos en teoría independientes de la Federación Salvadoreña de Fútbol, porque así lo rezan los estatutos, pero aquellas personas que van a estar en un cargo de decisión, porque aquí es decisión, deben de ser emocionalmente fuertes y esa fortaleza debe de ir encaminado a hacer lo correcto, o sea, a resolver según lo establezca la norma que los rige, en este caso el Código Disciplinario, bases de competencia, le guste a una parte o no le guste a otra parte. Porque en cuestiones de decisiones nunca vas a quedar bien con las dos partes. Tenés que quedar bien, número uno, con la confianza depositada como profesional que tenés. Si aquí dice, mire, que van a ser de 4 a 6 partidos y es colegiado, para eso se decide. Y ahí
Sí, yo vi muchas veces de que en ese tipo de resoluciones habían voto disidente. Voto disidente. De hecho, hubo voto disidente en el análisis de las responsabilidades de las personas naturales en este tema también. Sí, una de las personas esa que era voto disidente hoy es delegada para FIFA. Entonces, veamos algo bien importante. Yo sí también considero lo que tú dices, Cristian, en el cual fue muy apresurada la decisión y fue muy emocional. Porque independientemente de lo que haya pasado, la situación que fue grave y delicada, y te digo, aún como parte del fútbol nos duele todavía, pero eran dos instancias diferentes. Una, en la que iba a velar por las lesiones y los homicidios y por lo que quisieran ponerle, iban a ser los juzgados de nuestro país, y otra cosa era lo deportivo. Yo creo que ahí sí se transversó toda la situación y resolvimos con las emociones, resolvimos con la situación de hacerlo ya, porque si no, como comisión vamos a recibir una crítica demasiado dura y eso no lo podemos hacer. Entonces, creo que la dureza y la extralimitación que pasó en esa resolución fue con base a eso mismo, a lo que es la parte mediática y a no ser señalados aún como federación de que ante situaciones tan graves las decisiones fueran tan débiles. Entonces, correcto. Bueno, yo creo que con el paso de las semanas y de los meses, por supuesto, siempre solidarizándonos con las familias de las víctimas y con el recuerdo de las personas fallecidas, yo creo que ya con el ánimo atemperado, ¿verdad? Tiene que analizarse, repasarse lo actuado para aprender de cara al futuro. Ojalá que nuestro fútbol no se vuelva a ver, Miguel, metido en una situación de este calibre y tan dolorosa, pero sí creo que necesitamos de unos organismos auxiliares cada vez más fuertes, porque ahí está, me parece también parte de que hay una sensación de que hay justicia, pronta justicia, y de que se respeta el derecho de las partes y el debido proceso, ¿no? No, y cada situación que nosotros experimentamos en el fútbol o en la vida y que han causado mucho dolor o luto a las personas, debe de servir nosotros para mejorar esas partes, como que la logística, la cuestión de seguridad, mejorar los ingresos y egresos de las personas. Entonces, todas son cosas, Cristian, de que debemos nosotros utilizar la resiliencia, que es sacar de lo negativo las partes positivas para que no vuelva a suceder, porque estamos obligados, los que estamos al frente en el fútbol, estamos obligados que las cosas ya no se vuelvan a repetir. ¿Por qué esto es bien importante? Porque estamos hablando de la vida y la integridad de las personas, que es responsabilidad de todas aquellas personas que nos gusta el fútbol. Así es. Miguel, gracias por tu tiempo. 3 preguntitas nada más pudimos hacerle, Miguel, porque los temas son muy profundos, muy interesantes, pero sí queríamos abordarlos contigo y estoy seguro de que al público que nos ve y que le interesa lo que ocurre con nuestro fútbol, pues le ha sido de gran utilidad, como también a nosotros. Gracias, Miguel. No, gracias, Cristian. Nada más invitarlos también, porque el día martes se va a hacer el lanzamiento del nuevo balón en la primera división, en el Auditorium Joseph Blatter. Creo que Joseph Blatter es, ¿verdad? Sí, no lo sé. Yo creo igual, que, ahí el el auditorio. llama, sí. Y también por la tarde se va a hacer el lanzamiento de la nueva aplicación de la primera división. Muy bien. Se va también a darle un reconocimiento a aquellas personas que trabajaron por el cambio de formato, en el cual antes eran 4 vueltas en el torneo y se hicieron a 2 torneos cortos. Y también se va a oficializar el calendario de juego. Así que este martes 6 en el auditorio de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Ahí vamos a estar por Y curiosidad. no ese Blatter, ya me acordé, lo quitamos. Gracias, Miguel. Cristian, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por su amable sintonía. Y pues nada, la próxima semana volvemos a la acción con el Gráfico TV. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un abrazo para todos.